Hola a todos, les saluda Steven Morales Sarmiento, un miembro y predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Costa Rica, en San José Sur. Y por medio de este programa, La Educación de la Biblia, deseo compartir una lección más acerca del tema general, doctrinas bíblicas que el mundo necesita conocer. Y para esta lección vamos a estar abordando el tema que tiene que ver con el término o esta palabra, la iglesia. Así que si usted considera esta lección como algo que necesita saber, algo que necesita conocer o algo que le puede servir a otros, puede hacer dos cosas. Uno, prestarle atención a esta lección y en segundo lugar, lo que puede hacer es compartir esto para que otras personas puedan ser beneficiadas. Así que vamos a compartir una breve introducción del por qué es necesario hablar de esta palabra iglesia. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de esta palabra iglesia, hoy en día, muchas veces cuando hablamos de lo que es la ubicación, por ejemplo, y cuando se va a dar una dirección, muchas personas, por comprender o tener la comprensión de que esta palabra iglesia se refiere a un lugar, como un edificio, por decirlo así, tienden a decirle a las personas, tiene que ir de la iglesia tal 200 metros al norte o al este y demás. Muchas veces se ve esta manera de cómo se utiliza. Por otro lado, basando o en referencia a este punto, tiene que ver que muchas veces se utiliza esta palabra iglesia y las personas, algunas de ellas, tienden a pensar que hace referencia a un edificio de 4 paredes, a una casa como tal, decirlo así. Pero vamos a ver lo que enseña la Biblia, qué es lo que se refiere a la palabra iglesia. Además de esto, muchas personas utilizan este término y lo utilizan para mencionar cualquier denominación o grupo religioso. Es decir, muchas personas dicen iglesia bautista, muchos dicen ahí se reúne la iglesia de los testigos de Jehová, muchos dicen ahí se reúne la iglesia de los mormones, otros dicen ahí se reúne la iglesia católica, ahí se reúne la iglesia evangélica. Y también, aparte de esto, otro de los problemas que hay no es solamente que le ponen una descripción a la par, sino que también le ponen un nombre, como por ejemplo, algunas personas pueden ponerle iglesia y le ponen iglesia El Shaddai, iglesia El Paulino, iglesia etc, etc. Póngale el nombre a la par, que yo sé que si usted ha visto esto en su país, provincia, ciudad, lo ha notado. Quise poner breves ejemplos, pero realmente esto pasa. Esto pasa en muchos lugares, le llaman iglesia, comunidad esto, iglesia lo otro, y le ponen un nombre. Y eso ha pasado por muchos años. La pregunta es, ¿qué es lo que nos dice la Biblia y qué hace referencia a esta palabra? Para ello, vamos a abordar 3 puntos principales. Uno tiene que ver con el significado de la iglesia, el otro tiene que ver con las comparaciones utilizadas para referirse a la iglesia y el último, en tercer lugar, el último punto, tiene que ver con la importancia de la iglesia. Cuando nosotros hablamos del significado de la iglesia, por ejemplo, nosotros debemos ir a lo que es la gramática. La palabra iglesia como tal, esta palabra es una palabra compuesta. Es decir, en griego la conocemos como eclesía y tiene que ver con lo que es la preposición e
y la otra palabra que vemos ahí que puede hacer referencia a klesis o kletos, pero la indicación es que cuando estas dos palabras se unen, una tiene que ver con afuera y la otra palabra tiene que ver con llamados. Entonces, cuando estas palabras se unen, lo que hace referencia es llamados afuera de la vida mundana. Es decir, cuando vemos la palabra iglesia, podemos ir a algunos textos y comprender esta palabra. En la segunda epístola a Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 14, por ejemplo, este versículo exactamente, podemos ver que el apóstol Pablo dice, el cual él os llamó mediante nuestro evangelio, a fin de que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos aquí solamente con esta palabra y este texto? Aquí vemos una palabra que es invitar. Dios, por medio de la predicación, invita a las personas y aquellos que obedecen el plan de salvación, que es el que hablamos en la primera lección, y también el tema del bautismo en la segunda lección. Bueno, es algo interesante porque hace referencia a las personas. Cada persona que obedece el evangelio es parte de la iglesia. Así que cada una de las personas que obedecen, o por decirlo así, la iglesia se compone de personas que han obedecido el evangelio. Además de esto, podemos nosotros utilizar una expresión muy interesante, y es que cuando hablamos de la iglesia, por ejemplo, esta palabra también se utiliza en un sentido general para referirse a todas las personas en el mundo que han obedecido el evangelio. Ahorita van a ver cuando me refiero a algo específico en el sentido de que están en un lugar ubicados. Pero por ejemplo, usted puede ir al texto de Mateo y allá en Mateo capítulo 16, en el contexto del versículo 18, cuando Jesús pregunta acerca de las personas que qué dicen acerca de él, Simón Pedro, él contestó que él era el Hijo de Dios y que en ese texto le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a él le dice que tu nombre es Pedro, y le dice, y sobre esta roca, o sea, sobre él, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Y aquí nosotros podemos ver que es la primera vez que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra iglesia, y que la iglesia está edificada en Cristo, en Él, en lo que Él hizo, en su palabra, estamos fundamentados en Él, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Aquí lo podemos ver en general, pero también vamos a verlo un poco más específico. Cuando hablamos de la palabra iglesia, también podemos ver que esta palabra indica a una asamblea, es decir, hace referencia a las personas que se reúnen en un solo lugar. Y es interesante que cuando nosotros vamos a la Biblia, lo podemos notar, y en este significado es muy valioso. ¿Por qué razón? Bueno, hay textos que en la Biblia nos mencionan, por ejemplo, el apóstol Pablo casi culminando la epístola a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 16, y les dice, y todas las iglesias de Cristo os saludan. En ese texto nosotros podemos ver cómo le dice, y todas las iglesias de Cristo os saludan, haciendo referencia a las congregaciones, es decir, al grupo de personas
que se reúnen en una ubicación específica. Así que esto es interesante. Si usted observa conmigo lo que es el libro de Apocalipsis, Revelaciones, y vemos los primeros 3 capítulos, encontramos que aquí se hace mención a 7 iglesias, en Éfeso, en Pérgamo, en Esmirna, en Tiatira y demás. Estas 7 iglesias vemos que están en Asia, ubicadas en Asia, pero vemos que dice la iglesia en Pérgamo, en Éfeso, la iglesia en cierto lugar, o como cuando vamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 16, versículo 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué es lo que está haciendo referencia allí? Como en este texto, o cuando vemos en muchas de las introducciones de las epístolas que dice a la iglesia en Corinto, o iglesia de Filipenses, o otros lugares, iglesia en Colosas y demás. Bueno, no hace referencia a que esto sea un nombre, por supuesto que no, sino que está haciendo referencia a personas que se están reuniendo en una zona, en una ubicación. Por ejemplo, si yo hago mención aquí en Costa Rica, la Iglesia de Cristo que se reúne en San José Sur, la Iglesia de Cristo que se reúne en, y puedo poner otro lugar, Alajuela, la Iglesia de Cristo que se reúne en, y puedo poner ahí otro lugar, para hacer referencia al lugar que se está reuniendo este grupo de personas, la Iglesia de Cristo que se reúne en este lugar. Ahora, es aquí donde quiero mencionar algo basado al texto de Mateo, y que mencioné, Mateo 16, 18 en adelante, y basado en comprendiendo que hace referencia a las personas y hablando específicamente. Si bien es cierto, la iglesia es de Cristo. Cuando nosotros vemos el texto de Mateo 16, 18, él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el texto de Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto no hace referencia a un nombre, esto hace referencia a la pertenencia. Es de Él, la iglesia es de Cristo. Así que esta es una gran distinción, porque la misma Biblia lo enseña. Es de Él fue el que la compró con su sangre. Ahorita vamos a hablar un poco más de este tema, pero específicamente aquí nosotros podemos observar con estos textos y viendo que cuando se dice iglesia de Cristo es porque le pertenece a Él. Ninguna persona tiene la autoridad bíblica para llegar y ponerle un nombre a aquel grupo de personas que se reúnen en aquel lugar. No es así. Esto no puede pasar porque la Biblia no le está dando autoridad a una persona para hacerlo. La Biblia expresa que la iglesia es de Cristo, le pertenece a Él, y nos ha dado ejemplos de cómo se distinguieron las iglesias en el siglo I. Todas son de Cristo, pero por ubicación. ¿Qué era lo que hacían ellos? Allá en aquel lugar, allá en Roma, en cierto lugar, se reúne la iglesia de Cristo. Allá en aquel lugar, en Filipos, allá se reúne la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en Filipos, porque estaba ubicada allí. Pero esto lo que nos da es una descripción del lugar, de la ubicación, de la dirección, pero no un nombre. Y nadie puede llegar y ponerle eso porque la Biblia no ha dado esa autoridad. Hablando un poco de los cristianos, y aquí voy a mencionar esta palabra porque cuando hablamos de la iglesia es el grupo de personas que han obedecido el Evangelio. Y a las personas
Si nosotros vamos a lo que es el texto de Hechos capítulo 11, versículo 26, nosotros vamos a encontrar ahí cómo se distinguen a esas personas. Y nosotros observamos que en ese texto se les dice cristianos. Observe conmigo por un momento, y si usted tiene una Biblia a mano, lo puede leer y ver la palabra que se utiliza aquí. Dice en ese texto lo siguiente: y cuando lo encontró, dice, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia. Escúchese, con la iglesia. Y aquí está diciendo que se está reuniendo con la iglesia. ¿Dónde? Vean el texto. Dice, por todo un año. Dice, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez, dice, en Antioquía. ¿A quiénes se les dice cristianos? Se les dice a aquellos que son los que han obedecido el evangelio, aquellos que son parte de la iglesia, aquellos que han sido los que han obedecido el plan de salvación, y que al ser parte de la iglesia de Cristo, aquellas personas se les distingue como cristianos. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo, siguen su enseñanza, siguen su doctrina. Entonces, vemos que en la Biblia podemos analizarla y comprender que a la iglesia, vemos el nombre de iglesia y que es de Cristo, le pertenece a Él. Cuando vemos el nombre de iglesia en el sentido específico, puede hacer referencia, por ejemplo, cuando hablamos del lugar, iglesia en Esmirna, iglesia en Éfeso y demás. Pero cuando hablamos de esta palabra cristianos, es la única que vemos y que hace referencia a las personas que la iglesia se compone, cristianos. Así que alguien puede ponerle otro nombre. ¿Con qué autoridad bíblica? No la hay. Así que esto es interesante. Por otro lado, podemos hablar otro aspecto en cuanto al significado de la iglesia. Sabemos que son aquellos que han obedecido el evangelio. Está la palabra general para referirse a todas las personas. Está también la palabra específica a un grupo de personas, la asamblea que se reúne en cierto lugar como ubicación. Y a estas personas se les llamó cristianos, aquellos que son seguidores de Cristo y que andan conforme a su palabra. Pero, además de esto, también es necesario comprender que cuando hablamos en el sentido específico, cada iglesia es autónoma, pero se rige bajo el mismo estándar que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, voy a darle un ejemplo. En varias ocasiones hay personas que se han acercado y me han hecho una pregunta que tiene que ver con, ¿y cuál es la congregación central o cuál es la sede central y demás? Bueno, y mi respuesta ha sido no. Cada congregación es autónoma, pero se rige conforme a la palabra de Dios. Es decir, cuando doy esta respuesta tiene que ver porque cada congregación que está en un lugar ubicado, no hay una congregación que esté por encima de otras, o una congregación madre, o una sede central, o una sociedad que esté por encima, no. Lo que vemos es que la Biblia enseña y lo que Dios desea. Por ejemplo, si vamos al texto de Hechos 14:23, vemos que ahí dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hay dos palabras a considerar, o tres. Por ejemplo, en el patrón bíblico que Dios quiere que tenga cada congregación local es que hayan ancianos
y que de acuerdo a la Biblia ellos son los que van a gobernar, o déjeme cambiar la palabra, esta no es la más apropiada. Ellos van a supervisar esta congregación, ellos van a llegar y lo que van a hacer es velar por la congregación, van a cuidarla, van a llegar y dar lo mejor para ella en sentido de autoridad. La Biblia los limita a una congregación local. En sentido de autoridad, ellos no pueden ir más allá de lo que está escrito. En sentido de opinión, ellos van a hacer lo que más convenga y tienen, sí, ahí lo que es en el gobierno de la iglesia, gobierno bíblico. Ellos en la congregación en la que son miembros, ellos van a hacer un gran trabajo, pero basado a lo que enseña la Biblia. No pueden ir más allá de eso. Basado en que lo que Dios enseña es que cada congregación tenga esto, ellos van a hacer las cosas conforme a la Biblia. Quien está por encima de todas las iglesias es Cristo. Por supuesto, Él es la cabeza de la iglesia en un sentido general. En el siglo I vimos que habían apóstoles, que también vimos que habían profetas, pero bueno, ellos ya en el sentido de apóstoles sabemos que ya hoy no están en vigencia. No hay profetas en el sentido de que no hay personas que reciban una revelación, porque la Biblia enseña que ya eso se completó. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 10. Basado que cada congregación es autónoma, tiene que ir y ser dirigida bajo lo que la Biblia enseña. No puede haber una congregación que esté por encima de otra, porque eso no es lo que la Biblia manda. Sí se pueden apoyar. Por supuesto, hay ejemplos bíblicos, por decirlo así, Primera de Corintios capítulo 16, en el contexto, podemos ver que ahí se estaba contribuyendo una ayuda para ayudar a otra iglesia. O podemos ver ahí que también se menciona que se dio una orden a las iglesias de Galacia. Ellas estaban haciendo esto, un mandato que es cada primer día de la semana, pero para ayudar a otra congregación. Así que esto es interesante como tal, considerarlo. Así que hay iglesias en el sentido específico y en el sentido general, y vuelvo y lo recalco, el deseo de Dios es ese, y como vemos que el texto dice otra palabra, cada. La palabra cada es una palabra que nos está indicando un concepto, y es el concepto de autonomía. Así que, de hecho, esta palabra autonomía tiene que ver con autogobierno, que es lo que hace referencia. Ahora, utilizándola de forma correcta y comprendiendo lo que ya he mencionado, es que no va a haber otras iglesias gobernando por encima de otras. No, cada congregación trabaja y lo que hace es que trabaja de manera autónoma a otras. No hay una sede central ni demás, ¿no? Que se pueden apoyar, por supuesto que sí, y que toda congregación local, toda iglesia local, o sea, que se reúne en cierto lugar, debe regirse, debe adorar, debe tener el plan de salvación, debe de enseñar basado al estándar de Dios, que es conforme a la Biblia. ¿Qué es lo interesante aquí y lo necesario? Que cuando nosotros hablamos de esta palabra, debemos considerar que en este mundo hay muchos grupos religiosos que se han autodenominado con cierto nombre, que se han puesto lo que es un nombre como tal, y lo que se han puesto también es prácticas y se han denominado así. El punto es que cuando hablamos de la iglesia en las páginas de la Biblia, la iglesia en el sentido general, toda debe tener unidad en doctrina,
en adoración, en plan de salvación y demás. Cada congregación específicamente, cada una de ellas debe andar y enseñar el plan correcto de la Biblia, el gobierno bíblico de la Biblia, la adoración que la Biblia enseña y demás. Pero cuando nosotros vemos hoy estos grupos religiosos, iglesia bautista, iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia mormón, iglesia adventista y demás, ahí vemos que ya tienen un nombre y también prácticas diferentes. Pero la Biblia no enseña eso. La iglesia es, y vemos en la Biblia que es estas personas que han obedecido por medio de la invitación del Evangelio. Está en el sentido específico un lugar. Cada iglesia debe andar conforme a la Biblia, debe tener este gran cuidado, porque es algo que la Biblia enseña. Hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza esta palabra iglesia. Además de eso, debemos comprender lo que es las diferentes comparaciones que la Biblia utiliza para hacer referencia a la iglesia. Recuerde que cuando hablamos de comparaciones, hay comparación directa e indirecta, que esto tiene que ver con dos figuras que tienen que ver con lo que es la metáfora o el símil. Y la metáfora es una comparación directa o el símil es indirecta y hay una distinción en ellas. Pero cuando vamos a las páginas de la Biblia podemos ver algunos textos y hacer mención de esto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la primera epístola de Timoteo en el capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pablo le escribe y le dice: esto te escribo para que si tardo, dice, sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Solo en ese texto se hace una comparación y lo que utiliza es la palabra casa. No es para ponerle este nombre, no es para ponerle esta descripción, sino que está haciendo una comparación para decirle que cuando se habla de la palabra casa, por ejemplo, podemos ver esta maravillosa palabra y comprender que una casa es donde las personas habitan y se reúnen allí. Pero cuando hablamos de la palabra casa y se utiliza referirse o haciendo referencia a la iglesia, debemos saber que la palabra aquí que está siendo utilizada de forma comparativa, y vemos aquí esta figura, sabemos que en un sentido de esta manera, la iglesia es el lugar donde Dios tiene comunión y relación, donde vemos esta gran expresión, donde su palabra es donde ahí debe estar y la iglesia es el sostén de la verdad, como este texto lo enseña. Además, podemos ver otras palabras comparativas, como en primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, donde les dice a las personas en el sentido general: somos templo del Espíritu Santo. Mucho cuidado con esta expresión. Sabemos que esta palabra en dos maneras podemos explicarla. En la manera judía, como aquellas personas tenían en aquel lugar el tabernáculo y demás, y en ocasiones puede habérsele llamado de esta manera. Era el lugar donde este pueblo adoraba a Dios, y sabemos que bajo ese templo, en ese templo, sabemos que era donde Dios tenía relación y comunión con aquellas personas. Esto es importante porque cuando hablamos de el templo ya no es aquel, ya son los cristianos, ya es la iglesia. Y cuando vemos esto, donde Dios tiene relación, donde tiene comunión, es con la iglesia. Todos los miembros, todos los que han obedecido el Evangelio, ya que el pecado está aparte, porque hemos sido lavados, porque hemos sido perdonados,
Bueno, es allí donde Dios tiene comunión. Y esto es algo muy valioso y somos guiados por medio de su palabra. Además de esto, podemos ver otra más para hacer mención en Efesios capítulo 2, versículos del 15 al 16, por ejemplo, y podemos leerlo. Y esta palabra es muy interesante y tiene que ver con una percepción también negativa que quiero mencionar porque algunas personas la han tenido. Si vamos a este texto, y creo que es el capítulo que mencioné aquí, tiene que ver Efesios 2 o específicamente tiene que ver con el capítulo 4, versículos del 15 al 16, que en ese texto dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien adjuntado y unido por la cohesión de las coyunturas, dice, proveen conforme al funcionamiento, dice, adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este texto nos dice una comparación y tiene que ver con un cuerpo. Y también vemos que Cristo es la cabeza. ¿Cuál es la idea errónea de muchas personas? Que dicen, bueno, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. ¿Por qué es importante considerar este texto? Porque cuando hablamos de Cristo y la iglesia no la podemos separar de Cristo, ni Cristo de la iglesia, porque el mismo texto está hablando aquí de lo que es esta gran analogía. Cristo es quien dirige a través de su palabra a aquellos que han obedecido el Evangelio. Cada una de estas personas son miembros de ese cuerpo y ese cuerpo es de Cristo y es la iglesia. Así que si una persona dice yo creo en Él, pero no en la iglesia y no es parte de la iglesia, entonces ¿cómo va a estar apegado a Él? Si la única manera de estar en relación con Él es siendo invitado por medio del Evangelio y siendo añadido a la iglesia y siendo parte, uno de los miembros de esta iglesia y estando allí juntos, unidos, es como nos vamos nutriendo, todos juntos, pegados a lo que es Cristo. Y vemos la analogía de esa cabeza y de lo que es el cuerpo. Así que cuando nosotros hablamos de diferentes palabras, muchas de estas se ven aquí de esta manera. Y es interesante que veamos que cuando hablamos de esta palabra, consideremos que es un solo cuerpo. Y si es un solo cuerpo, hay una sola cabeza. Es decir, si hay una sola palabra que Cristo da con estas instrucciones para mantenerse unido a Cristo, cada miembro debe seguir su instrucción, debe seguir su enseñanza. Así que cada congregación local que se vea en este mundo conocido, cada iglesia local, cada iglesia de Cristo que se reúne en cualquier provincia, ciudad, debe estar y andar bajo el estándar de Cristo. Así que es necesario ver estas comparaciones y tener cuidado porque lo que quiere dar es una enseñanza a la Biblia. No es una razón para poner nombre a la iglesia. La iglesia no tiene autoridad bíblica para ponerle nombre. La iglesia le pertenece a Cristo, es de Él, y la misma Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 26, nos da un nombre de cómo nos podemos distinguir, y es como cristianos. ¿Quiénes? Aquellos que seguimos a Cristo y somos parte de su iglesia. Además de esto, quiero que veamos la importancia de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Aquí cuando hablamos de la iglesia,
ya comprendemos el significado y los diferentes usos, pero podemos considerar algunos textos. Y algunos de ellos son como por ejemplo en Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando ahí se le da un consejo a los ancianos, se les dice algo aquí, cuando el apóstol Pablo reúne a los ancianos de Éfeso, los manda a llamar desde Mileto, les quiere dar varias aquí instrucciones que son muy importantes. Y en Hechos 20, 28 les dice a estas personas: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia dice de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Por qué les está dando esta advertencia a ellos? Iban a haber muchos falsos maestros, iban a haber falsos pastores, iban a haber hombres que eran herejes, hombres que se iban a apartar de la verdad, que inclusive en el contexto, si usted lo lee, de entre ellos esto iba a pasar. Pero los que se iban a mantener firmes, Pablo les da una indicación a ellos. ¿Y por qué es algo importante que ellos lo hagan? Y hoy también, porque Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Él se dio en sacrificio y a través de su sacrificio nosotros hemos podido regresar con Él y tener esa comunión. Así que cuando hablamos de la iglesia es algo importante para Dios, tiene un gran valor y cada una de las personas que somos miembros de la iglesia debemos considerar lo importante que somos para Dios y cuidarnos y andar conforme a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de su palabra. Además de esto, podemos considerar que la iglesia debe permanecer y siempre unida para mantenerse en esa condición de salvos y estar con Él. Cada congregación, cada iglesia local que se reúne en un lugar en específico debe considerarlo como tal. Déjeme mencionarle un texto y que está en Efesios capítulo 5, versículo 23. Considere el texto que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Aquí vemos otra descripción importante. Él es el Salvador del cuerpo. Y ese cuerpo que está hablando ahí es de la iglesia. Aquí también se utiliza esa analogía. Sabiendo que la iglesia es importante, sabiendo que la iglesia son aquellos que se les ha predicado el evangelio y que también son aquellos que deben divulgar el evangelio, porque lo han conocido, porque lo han obedecido, lo van a compartir a otros, sabiendo que es la iglesia. Vea, por ejemplo, Hechos, capítulo 2, versículo 47. Ahí dice que estas personas, en el contexto, dice que ellos estaban alabando, y dice también allí, dice alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día al número, dice a la iglesia de ellos, dice los que habían de ser salvos. Así que nosotros podemos observar quién es el que añade y a dónde: a la iglesia, los que han de ser salvos. La iglesia se compone de personas que han obedecido, se compone de personas que han sido perdonados, se compone de personas que se deben mantener en esa condición de salvedad. Así que estando allí se tiene este privilegio, y basado en eso se puede comprender más el significado de la iglesia, las diferentes comparaciones que la Biblia menciona y la importancia. Así que sabiendo que la iglesia es o hace referencia a las personas que han obedecido el evangelio y que se refiere a todas aquellas en el mundo conocido, pero también hace referencia
al grupo de personas que se reúnen en un lugar para adorar a Dios conforme a su palabra y demás, podemos ver aquí lo importante que es esto en la vida de nosotros como seres humanos, y viendo que la Biblia es algo que enseña, que es algo necesario, hay que buscar la iglesia. O sea, hay que buscar reunirse como iglesia. Hay que buscar ser parte de la iglesia. La iglesia que enseña la Biblia. La iglesia que Jesús compró, que Jesús ganó con su sangre, que Él edificó. Sabiendo que esto es interesante, hay que buscar la primera lección y ver cuál es la salvación. Hay que ver la segunda lección y ver lo que es el bautismo, ver la necesidad del perdón de pecados, y que así uno pueda ser añadido a lo que es esta iglesia, a este cuerpo, donde cada miembro que vemos en este cuerpo, que es la iglesia, es algo muy valioso para nuestro Señor. Ahora, entendiendo ya este mensaje, recuerden siempre, este servidor está aquí para poder ayudar